Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver qué estrategias podemos seguir para perder la grasa abdominal. Por desgracia, cuando nos planteamos una pérdida de grasa corporal para mejorar nuestra composición corporal, no podemos elegir de dónde perdemos la grasa y a veces, pues esa pérdida de grasa corporal que ocurre de manera generalizada no nos deja conseguir nuestro objetivo. ¿Y a qué me refiero? A que igual me estoy matando en el gimnasio a trabajar los abdominales y esos abdominales no son visibles porque sigo manteniendo ahí una pequeña capita o más grande de grasa corporal, pero sin embargo el resto de mi cuerpo pues ya tiene una cierta definición, ¿no?, en su musculatura, es decir, puedo ver perfectamente la musculatura del hombro, de los brazos, del pecho, de la espalda, y el abdomen sigue sin aparecer completamente definido. Bueno, realmente la grasa abdominal es la última que se pierde porque no depende exclusivamente de la ingesta, sino que depende también de la regulación hormonal. Y nuestro cuerpo siempre va a tender o tener una mayor tendencia a guardar esa grasa abdominal porque es un mecanismo defensivo, protector de nuestro cuerpo. Pensar que en el abdomen es donde se concentran todos o casi todos nuestros órganos vitales y por lo tanto esa capa de grasa nos permite mantener la termorregulación, es decir, que esa temperatura sea estable, y nos permite también un mecanismo es un sistema de protección, por ejemplo, frente a golpes o frente a agresiones. Por lo tanto, a mi cuerpo, por mucho que yo quiera, no le gusta perder la grasa abdominal y va a tratar a toda costa de mantenerla, al menos un mínimo de grasa corporal. De ahí que resulte tan difícil perder esa última grasa, ¿no? Y muchas veces, si os fijáis, y aquellos que más o menos ya sabéis en qué porcentajes de grasa corporal, ¿no?, nos movemos cuando los abdominales son perfectamente visibles, estamos hablando de porcentajes de grasa corporal muy bajos, en hombres inferiores al 10% y en mujeres inferiores al 13%. Podríamos, a veces es verdad que hay personas en las que es visible esa musculatura un poco antes, ¿no? Pues porque igual tienen una distribución de la grasa diferente, pero estoy hablando un poco en líneas generales, ¿no? Los porcentajes de grasa corporal totales generales para poder conseguir esa ausencia de grasa abdominal son bajísimos y son porcentajes a los que no todo el mundo tiene facilidad para llegar o para alcanzarlos, y que además al mismo tiempo pueden comprometer la regulación hormonal. Es decir, estamos ahí un poco como entre la espada y la pared, ¿no? Visualmente yo quiero perder esa grasa abdominal, pero realmente si llego o alcanzo un porcentaje de grasa corporal tan bajo, puedo estar en riesgo de sufrir alteraciones hormonales. Vale, no nos vamos a poner en esos extremos, ¿no?, sino en deportistas que quieren reducir esa grasa abdominal para verse más equilibrados, ¿no?, por ejemplo, a la hora de mejorar su composición corporal. Es decir, ya no vamos a perfilar tanto esa pérdida de grasa, pero sí queremos mejorar esa parte del abdomen. Bueno, pues aquí tenemos varias estrategias que tenemos que ir realizando. Una sería un déficit calórico. Siempre que queremos perder grasa corporal, tenemos que reducir la ingesta o aumentar el gasto. Bueno, es decir, la estrategia es doble. Vale, yo no quiero comer menos porque me cuesta mucho y paso hambre. Pues aumenta el gasto calórico, es decir, o aumentas los entrenamientos
o aumentas lo que te mueves en tu día a día, lo que se suele denominar NEAT o NEAT, como se escribe, ¿no? N-E-A-T, que es el gasto energético de nuestro cuerpo asociado a la actividad física, no al ejercicio físico. Es decir, si yo limpio los cristales de toda la casa, gasto más energía que si estoy sentada en el sofá viendo la televisión. Esa es una forma de aumentar el gasto energético sin tener que pasar más horas en el gimnasio, que a veces nos pueden llevar a tener un sobreentrenamiento, algo que tampoco nos resulta beneficioso porque nos puede llevar a tener que parar o reducir los entrenamientos, es decir, a lo contrario que nosotros queremos. En esa reducción energética para perder grasa es importante que no lo hagamos tampoco a lo loco y que esa reducción energética sea pequeña, entre 200 y 500 kilocalorías diarias aproximadamente de reducción. ¿De qué depende? Del total. No es lo mismo reducir 500 de 1500 que reducir 200 de 1500 o reducir 500 de 2500. Es decir, la proporción o la cantidad que reducimos dependerá del total de energía que requiera cada deportista. En segundo lugar, es muy importante lo que comemos. Hemos hablado de lo que quitamos, ¿no? Quitamos parte de esa energía, eso nos supone una restricción o no de la cantidad que comemos. ¿Y por qué puede ser restrictiva o no? Dependiendo de cómo organicemos nuestra comida. Si nosotros no queremos que esa restricción energética afecte a la cantidad, ¿no?, de comida, es decir, a cómo llenamos el plato, tendremos que hacer cambios en las proporciones de algunos ingredientes. Aumentar verduras que tienen un bajo contenido energético, pero nutricionalmente son muy interesantes porque proporcionan muchos nutrientes importantes para los deportistas, y reducir el consumo de aquellos alimentos energéticamente más densos. Por ejemplo, los alimentos ricos en carbohidratos reducen ligeramente sus cantidades, y aquellos que sean ricos en grasas también, que también podríamos reducirlos para favorecer esa pérdida de grasa. Tenemos en este caso muchas estrategias diferentes. Yo os estoy hablando de no utilizar dietas restrictivas. Si utilizamos dietas que restringen el consumo de algún grupo de alimentos o de algún nutriente, como las dietas cetogénicas, evidentemente la estrategia es distinta. No nos valdría esta recomendación. Estoy hablando de dietas completas en la que se incluyen todos los grupos de alimentos. Aumentamos verduras, disminuimos ligeramente grasas y carbohidratos y podemos mantener el mismo volumen con un menor contenido energético. Es, en tercer lugar, vital o muy importante el estado de hidratación. De hecho, incluso aumentar el consumo de líquidos por su efecto saciante y porque, evidentemente, todas nuestras células necesitan suficiente cantidad de agua para realizar los procesos internos en mejores condiciones. Si nosotros reducimos la ingesta de alimentos, a veces se reduce sin querer o sin darnos cuenta la ingesta de los líquidos. Si reducimos los entrenamientos, podemos encontrarnos con que a veces también reducimos esa ingesta de líquidos porque los ingerimos intraentrenamiento. Es decir, hay muchos factores que pueden afectar a esa hidratación, pero es que además un adecuado nivel de hidratación nos ayuda a eliminar más fácilmente las sustancias de desecho que se puedan estar produciendo durante ese proceso de pérdida de grasa. Así que ahí, bueno, pues esa hidratación adecuada puede tener muchas implicaciones. ¿Cómo podemos mejorarla sin o ayudándonos a reducir ese contenido energético? Pues utilizando, por ejemplo, caldos o cremas de verduras que nos aportan un extra de hidratación. Y en siguiente lugar, no nos debemos olvidar, aunque no sea una pauta propiamente dietética, sí es de estilo de vida,
debemos mejorar el descanso nocturno y tratar de reducir el estrés. El estrés crónico, el aumento de cortisol de manera crónica, dificulta la pérdida de grasa, es decir, la hace prácticamente imposible, porque nuestro cuerpo quiere mantener reservas porque se encuentra en estado de alerta permanente, es decir, como si tuviésemos que salir huyendo de un peligro de manera constante, y eso, como os digo, dificulta la pérdida de grasa. Y en el descanso nocturno es cuando tienen lugar los procesos de regulación también hormonal, algo que afecta directamente a esa acumulación de grasa. Y seguro que habéis notado más de una vez que cuando dormís mal o tenéis una época en la que descansáis menos, aumentáis de peso con mayor facilidad. Y eso es algo que ocurre incluso cuando estamos en una estrategia de pérdida de grasa corporal. Es decir, no descansar lo suficiente o de manera adecuada nos ayuda a aumentar de peso. O en este caso podríamos decir que nos dificulta la pérdida de grasa abdominal o de grasa en general, que sería prácticamente lo mismo. Importantísimo, por supuesto, cuando se quiere perder peso, la paciencia. Bueno, estamos hablando de grasa abdominal, que hemos dicho que es lo último que se pierde en cuestión de grasa, es decir, paciencia, porque por mucha estrategia dietética orientada a la pérdida de grasa que hagamos, si no aguantamos el suficiente tiempo, esa pérdida de grasa abdominal no va a llegar nunca. Y como tenemos que tener paciencia porque la pérdida de grasa abdominal lleva tiempo, que es lo más importante, y ahora sí que volvemos al principio, esta estrategia dietética es una dieta, lo que hagamos, que tiene que ser sostenible en el tiempo, es decir, que no me resulte aburrida, que me resulte fácil de realizar, que se adapte en la medida de lo posible a mi estilo de vida y a mis gustos. Es decir, si yo voy a hacer estrategias dietéticas totalmente radicales o opuestas a lo que a mí me gusta o hago habitualmente, esa paciencia no tiene sentido porque no voy a ser capaz de aguantar en el tiempo y por lo tanto nunca voy a llegar a obtener ese beneficio de la pérdida de grasa abdominal asociada a esa dieta o estrategia dietética que estoy realizando. De ahí que os haya hecho ese inciso en estrategias dietéticas, vamos a decir, equilibradas, ¿no? Que contengan todos los grupos de alimentos, que para muchas personas es la estrategia más fácil, porque es lo mismo que hacemos habitualmente, pero con pequeñas modificaciones o pequeños cambios que me permitan perder grasa. Si yo me voy a extremos en los cuales tengo que eliminar alimentos de mi dieta, el camino se hace un poco más pesado y esa paciencia puede no ser suficiente. Así que espero que el vídeo os haya resultado interesante y por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.